Muy buenas. El día de hoy hablaremos sobre las brechas del género de, de este tema en cuestión. Continuemos. Muy buenas. El día de hoy veríamos sobre las brechas de género y las repercusiones que pueden llegar a tener a pesar del COVID. Podemos continuar. Muy buenas. El día de hoy veremos las brechas de género mediante el empleo, junto con un par de estadísticas y viendo cómo llegaron a pervertirse a través de la pandemia del COVID. Podemos proseguir. Pues como introducción, como sabemos, al día de hoy se ha logrado mantener una igualdad y equidad más presente en las actividades diarias, tanto como las necesidades como los derechos humanos. Un ejemplo claro sería que hace años no se pensaba que las mujeres se podían votar, ahora mira el día de hoy. Aunque es verdad que a pesar de que estamos cada día más cerca de la igualdad, aún se puede llegar a mantener ciertas costumbres o pensamientos comunes que impiden dicho cometido, que a continuación mostraremos uno de los casos comunes, y que también cómo ha llegado a percutir con el tema de la pandemia. Muy bien. Eh, Sin duda alguna, a la hora de ser seleccionado en un trabajo, se llegan a tomar en consideración dos puntos súper importantes, lo cual sería la edad y la experiencia. Lo cual es curioso, ya que es contradictorio en ese sentido, porque es como que parece una exageración, pero a veces quieren buscar a un joven de 20 años que tenga experiencia de 30 años. Pero ellos se han causado las empresas. Y muchas veces las principales razones por las cuales a la hora de ser contratados llega a ser gracias a los contactos. Y en ese sentido no llega a importar mucho el género. Pero eso no limita que se llegue a percutir el tema de género a la hora de contratar personas. Esto porque llegaría a pasar. Pues en ese sentido, cuando no se llega a contratar una mujer, o se llega hasta poner muchas limitaciones en plan de que, muy bien, te vamos a contratar, pero ten en cuenta que eso y que lo otro, pues muchas veces se trata del tema de los madres, que al no querer estar relacionadas debido que muy probablemente llegan a faltar horas o hasta días de trabajo por su estancia del trabajo, ya sea por emergencias del niño o actividades del niño en cuestión, el cual se requiera su presencia. Por ejemplo, que si se enferma o que ocupa que vayan con la dirección. Incluso, aunque te lleguen a contratar, sí se pueden hacer mucho reiterito sobre eso. Mientras que si fuera, que muchas veces en los hombres no pasa nada, es como de que, ah, está bien, puedes ir allá. En caso de que si fuese una mujer, que no siempre puede ser así, pero depende del jefe y de las oficinas que te llegue a decir, hombre, ya te hemos dicho que tienes que tener prioridades de trabajo y todas esas cosas. Sin duda alguna, el comienzo de la pandemia de COVID llegó a afectar mucho a las familias femeninos, ya que a la hora de estar aislados se llegó a cargarlos con las tareas del hogar, debido a que, bueno, es una costumbre, se podría llegar a decir. Y lo peor de todo es que incluso después del principio de la pandemia, cuando ya se ha llegado a calmar un poquito las cosas y ya se puede llegar a trabajar con más sencillez, se podría llegar a decir. Muchas veces se limitan a quedarse en la casa aún, ya que muchas de ellos muchas de ellos no pueden debido a que los niños aún siguen en casa y no habrá vigilancia en dicho hogar. Y es curioso porque no muchos lo quieren admitir, pero las escuelas llegan a funcionar prácticamente como una guardería. Y sin esa dicha guardería se ocupa la vigilancia de los niños. Y como en la mayoría de los casos los padres trabajan fuera en sus oficinas, eso llega a limitar muchas veces a las madres. Ahora, hablando de forma estadísticamente hablando, tomaremos unas encuestas como ejemplo. En el caso de Chile se llegó a documentar sobre los labores domésticos que han realizado las personas. Y el 38% de los hombres declaró haber instruido 0 horas labores domésticas.
en contraste con el 14% de las mujeres con esa misma declaración. En otras palabras, eso quiere decir que el 88% de las mujeres han hecho labores domésticas, a diferencia de que solo un 62% han hecho esa misma acción. Y de mí mismo, de las mujeres que declararon que el 88% sí han realizado tareas, el 60, el 60.90% declararon que hicieron planificación de gastos, que el 70% donde se llega a notarse más que fue a base de la cocina, como también que el 62% 50 se encargaron de la limpieza y por último que el 68.50% hicieron lavado de ropa. Ahora bien, hablaremos sobre los cambios radicales en el trabajo. Entonces, como se dijo con anterioridad, la pandemia de COVID obligó a que muchas mujeres renunciaran o terminaran siendo despedidas. Y como ahora se ocupan que muchas de ellas se quedaran en casa porque, ya sea por el tema de hijos y cosas parecidas, pues tuvieron que manejar otras maneras de trabajar con métodos menos convencionales. Por ejemplo, de las mujeres que trabajan. Antes del COVID se llega a contarse en América Latina un 61% siendo empleadas. Pero después del COVID, que bueno, aún seguimos en esa temporada, pero como ahora está más calmado. Pero a pesar de eso, ha llegado a reducirse hasta un 53%, te- ten- llegando a cambiarse en otros trabajos, ya sean independientes o otros un poco diferentes de lo usual. Ahora, de esos trabajos transferidos. Un ejemplo muy común sería en caso de las mujeres que emprenden un negocio privado. Y aunque puede llegar a resultar bien, sí llega a tener una desventaja fatal, el cual si llegan a contagiarse de COVID, no, no llegan a poseer un seguro, a no ser que tengan un seguro personal, pero eso último es muy raro, la verdad. Y mientras que hay otros que introducen en un trabajo totalmente diferente, como en el caso de trabajar en páginas para adultos. Uno de los más concurridos sigue llamándose OnlyFans. Siento una fotógrafa que cambió de tomar fotografías familiares a OnlyFans, donde se declara como ha cambiado mucho su salario. Y como no. Y la bibliografía sería esta dicha página en donde saqué la información como las estadísticas. Ahí podemos llegar a ver cómo no que como por culpa de la pandemia del COVID llegó a hacer que las brechas de la igualdad sean todavía más difíciles de unirse. Porque, como se sabe, antes al principio teníamos el tema de que, bueno, como la mujer se queda en casa y el hombre trabaja, aunque ya no tenga esa idea tan radical como antes, aún llega a influir entre nosotros. Y eso ha hecho que tengamos dificultades. Y por el tema de los hijos, hace que muchos lleguen a ser despedidos o cambiados de trabajo por esa misma razón. Porque, ¿quién va a cuidar putos chamacos? Por supuesto también está el padre, pero como el 99% de ellos trabajan, pues ahí está difícil la cosa. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.